Bueno, yo voy a iniciar con el gusto de saludarlos a todos, agradecerles. Realmente yo diría, este evento es un triple, tiene una triple motivación, ¿no? Esto se hizo como cierre de un curso y poco a poco fueron sumándose ponentes y finalmente terminamos haciendo un evento con patrocinadores y demás. Pero yo diría, la motivación principal de esto es la ilusión o la esperanza, ¿no? O sea, vamos a ver startups trabajando, trabajando. Se ha hecho un trabajo enorme por parte de los alumnos. Este es el cierre de un curso de la Universidad Panamericana de posgrados empresariales, de un máster de finanzas. Y el primer mensaje, o el gran mensaje que queremos transmitir es ilusión, ¿no? La esperanza. No existe, yo creo que no existe nada más potente que la ilusión de crear trabajo. Bueno, digo, hay otras cosas potentes, pero la ilusión de crear trabajo y de hacer trabajo, de crear de la nada, es casi el destino del hombre, ¿no? Por eso esto va a ser un evento básicamente de aprender, de escuchar, de estar, digamos, de estar atentos a todo lo que se pueda aprender y, y transmitir esperanza, que es lo que buscamos, ¿no? Eso por un lado. Agradecer, quiero agradecer tres instancias, o tres personas, o tres grupos de personas. En realidad vamos a hacer agradecimientos al final, pero lo primero es a los chicos, a los alumnos, porque realmente han trabajado muchísimo. A todos los ponentes y a todos los mentores. Acá había un equipo de 12 mentores trabajando para sacar estos startups y la verdad que lo han hecho muy, muy bien. Y por último, a todos los que han estado en la organización, porque esto realmente ha sido un tema de mucho trabajo. Sin más preámbulos, yo quiero presentar al doctor Pedro Nueno. Es un honor enorme tenerlo aquí, realmente. Pocas veces se puede encontrar una personalidad con tantos antecedentes, digamos, pero sobre todo yo agradezco su generosidad. Voy a leer brevemente el currículum de él para que pasemos a darle la palabra. El profesor Pedro Nueno es profesor del Departamento de Iniciativa Emprendedora del IESE, fundador y actualmente presidente honorario de la CEIBS. Ha formado parte de los comités más destacados que se pueden imaginar, como el de la Harvard Business School. Es fundador de Finaves. Ha creado una empresa que tiene un valor de mercado de 20 mil millones de dólares, 5 mil puestos de trabajo creados. Es autor de 22 libros. Abajo ven, tienen menciones honoríficas. Vamos a tratar de ser muy breves. Y antes de darle la palabra al doctor Nueno, quiero dar 3 avisos. Uno, vamos a enviarles todos los currículum y en razón del tiempo vamos a tratar de súper sintetizarlos. El equipo de gente que está aquí realmente es notable por sus antecedentes y demás, pero digo, no vale la pena. Yo creo que cada uno puede ver sus antecedentes. El segundo aviso es les vamos a pedir que nos llenen una encuestita al final de los 2 primeros bloques. Y el tercer aviso es que hay 3 bloques. Ahora les vamos a pasar el horario a todos vía el chat. El primer bloque van a ser 8 ponentes que vamos a hablar sobre diferentes temas. Después vamos a hacer un receso de 5 minutos. El segundo bloque va a ser sobre preguntas. Nos vamos a dividir en salas, en 4 salas, como ustedes ya han visto. Cada uno va a elegir en qué sala quiere participar y ahí los moderadores van a guiar esto. Vamos a tener moderadores muy importantes y por supuesto en las salas también van a participar la mayoría de los ponentes. Y por último vamos a ver a los startups. Sin más preámbulos, le cedo la palabra al doctor Nueno, a quien le agradezco profundísimamente. Para mí es un honor soñado por muchos años. Y algún día, Pedro, yo te lo voy a contar. Realmente es un honor inmenso y el agradecimiento es infinito. Entonces, adelante, por favor. Bien, muchas gracias por tu presentación.
¿Se oye bien? Perfecto. Vale, muy bien. Cuando me presentan y explican todas las maravillas que he hecho, siempre me viene a mi mente quienes realmente me enseñaron todas estas cosas, ¿no? Y una persona que viene es que cuando yo hacía mi doctorado en Harvard, decidieron allí lanzar por primera vez un curso de iniciativa emprendedora. Y yo, como estudiante doctoral, podía tomar los cursos que ofrecían en el máster y tomé este curso que lo ofreció el profesor Howard Stevenson. Howard Stevenson fue el primer profesor de Harvard que lanzó un curso. A mí me entusiasmó tanto aquel curso que dije, esta será la carrera de mi vida. Por tanto, es a este profesor a quien habría que estarle realmente agradecido. Toda su carrera él ha explicado, ha tenido cursos de iniciativa emprendedora, ha sido pues un profesor enormemente práctico y bueno, de él aprendí pues muchas de las cosas, ¿no? Antes han dicho que, por ejemplo, pues yo estaba también en la CEIBS. Esta es una escuela que es la líder de Asia, es una de las primeras del mundo, el CEIS, que es una escuela que yo fundé, y bueno, pues me ha servido también pues, durante 25 años para aprender un montón de cosas de China, ¿no? Bueno, vamos a hablar de emprender. ¿Qué es una startup? Hoy es una palabra muy de moda, ¿no? Bueno, para tener una startup lo que hay que encontrar es una oportunidad. Oportunidades hay muchas, pero hace falta que las vea todo el mundo. Los primeros coches eléctricos que se fabricaron pues casi yo diría en el mundo en los 1890, pues fue una fábrica que había aquí en Barcelona que empezó haciendo coches eléctricos. Esta fábrica la compró un millonario suizo y la transformó en una fábrica para hacer coches convencionales. Bueno, le llamó Hispano-Suiza a aquella marca, que fue una marca famosa a principios del siglo pasado, pero quiero decir que ahora, aquí en Barcelona, la filial de Volkswagen, SEAT, ha anunciado que en el 2025 solo hará coches eléctricos. Bueno, pues ha costado 125 años, parece que realmente este mercado se ponga en marcha, ¿no? O sea que el coche eléctrico ahora quizás es una oportunidad, pero hace 125 años no lo era. Bien, para poder sacar adelante esa oportunidad hace falta lo que yo explico en todos mis cursos, en todos mis libros, que es un business plan, un plan de negocio. Bueno, allí hay que explicar, pues hay que explicar qué producto o qué servicio vamos a intentar vender, cómo lo haremos, a quién se lo venderemos, dónde está el mercado, cómo vamos a financiar todo esto. Lo vamos a hacer entre un emprendedor mismo, un grupo de emprendedores, vamos a buscar capital riesgo, vamos a buscar business angels, vamos a buscar cómo vamos a financiar todo esto. Las personas es clave, ¿no? ¿Quién va a ser los que hagan cada una de las cosas que hay que hacer aquí? Tenemos esas personas, es una sola o es un equipo, las podemos motivar, las podemos retener, las podemos entusiasmar. Bien, necesitamos saber a dónde vamos cara al futuro. Bueno, pues eso requiere una estrategia y luego hace falta pues una buena gestión. Y bueno, he publicado un libro que debe ser uno de los últimos, me parece que es el último, publicado, habrá salido este año,
que se llama la gestión con velocidad. Bueno, la velocidad en la gestión va subiendo y el impacto del COVID en toda la economía mundial va a ser que todavía estimulará más la velocidad. Pero entre la digitalización, la internacionalización, porque vivimos en un mundo que es global, es decir, si se nos ocurre una idea que es una buena idea, pues es una buena idea en todo el mundo. Entonces, si no lo hacemos nosotros, pues vendrá otro que bueno, pues lo copiará y lo hará. Es decir, que eso hay que ir con gran velocidad. Bien, bueno, para cuando aquellos que quieran emprender, pues puede ser bueno. Yo en mi vida ya, bueno, hemos dicho que lancé este fondo de capital riesgo en mi escuela de Barcelona, en el IES, que bueno, fue el primer fondo dentro de una escuela, ¿no? O sea, que los alumnos que tengan un buen business plan, pues pueden ir a la misma escuela, a un despacho y decir, esto es una venture capital, ¿no? Ha impulsado más de 60 empresas. Entonces, bueno, nosotros recomendamos en estas empresas, aunque sean pequeñitas, pues poner un consejo que igual pueden ser 2 o 3 personas. A lo mejor pues lo podemos conseguir que sea pues que no nos cobren o que cobren muy poco, pero que tengan esta visión un poco independiente del emprendedor, es porque a veces pues el emprendedor se entusiasma tanto con su idea que bueno, pues se entretiene dándole vueltas y vueltas allí en su despacho, cuando en realidad lo que hay que hacer es ir a vender. Ir a vender rápido, pero a veces pues a un buen técnico pues no le apetece demasiado ir a vender, le apetece más investigar, ¿no? Bien, tenemos modelos de negocios, pues hay que aplicarlos bien, ¿no? Hay que tener pues un buen balance, una buena cuenta de resultados, un buen presupuesto de tesorería. Todo esto pues con el business plan, todo esto hay que hacerlo y hay que hacerlo bien. Bueno, pues yo creo que esta es una introducción a lo que es emprender y, bueno, quedo a vuestra disposición para las preguntas que queráis hacer en los pocos minutos que nos quedan. Tenemos las preguntas listas ahí, Octavio. Sí, a ver, yo tengo una pregunta, Pedro. Digo, esto fue inesperado. Los que quieran mandar preguntas ya, podemos procesarlas. ¿Cuál es el término? Digo, yo sé que es difícil generalizar sobre los startups, pero ¿en qué periodo de tiempo tú puedes decir que una startup empieza a ser sano, digamos, que es robusto y que es rentable? ¿Qué tiempos tienes tú en la cabeza para un startup, digamos? Bueno, una startup, la primera cosa que he dicho que hay que hacer bien es un business plan, ¿no? Es decir, cuál va a ser el plan de lo que vamos a hacer, ¿no? Cómo irá, cómo se moverá la tesorería, cuánto necesitamos para empezar, cuánto necesitamos para seguir. Todo esto lo hemos de pensar al máximo antes de lanzarnos. Y cuando lo tengamos todo bien claro, pues entonces nos lanzamos. Pero naturalmente, si tenemos pues $200,000 y en el business plan nos sale que al final del primer año, si realmente queremos desarrollar esto, necesitaremos $500,000, pues ya se ve que no tenemos dinero para poder hacer esto bien. Entonces, si nos lanzamos sin tener claro cómo lo financiaremos, pues es posible que nos quedemos parados en algún momento. Es decir, que hay que buscar la forma de decir, si tenemos este presupuesto de tesorería, a ver cómo vamos a conseguir estos fondos para que esto funcione. Pero al mismo tiempo, en este business plan, en este plan de negocio, hemos de tener
pues unos ciertos resultados que vamos obteniendo. Si vemos que no hay nadie que quiera comprar esto, pues no gastemos excesivo dinero. Veamos a ver qué es lo que hemos hecho mal, qué es lo que está pasando, cómo podemos arreglar esto para poder reempezar, pero bien. Es decir, el entusiasmo que a veces tienen los emprendedores les puede llevar a un cierto autoengaño, a pensar pues que las cosas son de otra forma de que como realmente son. Esto yo a veces lamentablemente doy un ejemplo de que cuando yo hacía mi doctorado, una de las empresas que eran modélicas en todo el mundo era Kodak, pero Kodak acabó quebrando, o sea, llegó a quebrar. ¿Cómo es posible que una empresa que es líder mundial en fotografía no vea bien cuál es el avance de este tema, cómo va pasando de química a electrónica y acabe de líder mundial a quebrar? Bueno, sin duda tiene que haber un cierto autoengaño allí dentro. Tiene que haber. Entonces, si esto puede pasar en una empresa gigantesca, pues oye, ¿qué puede pasar en una startup, ¿no? Pero hay que vigilar mucho y a veces tener pues esta ayuda de profesores, de consejeros, de quien sea que nos pueda ayudar a decir, oye, tienes que fijarte más en esto porque no estáis avanzando. Pedro, soy Ignacio. Con relación a esta ayuda del consejo que recomiendas, ¿cómo en tu experiencia recomendarías también para que este baño de realidad que el consejo le da a los emprendedores no les apague la ilusión? Bueno, si es, o sea, en este fondo de capital riesgo que os decía que monté en el IES, en todos, siempre que viene una startup y nos parece que está bien, pues mira, para este fin de semana me tengo que estudiar dos proyectos de startup. Si resulta que alguno lo vemos y lo vemos varios profesores y decimos, esto tiene potencial, pues venga, le ponemos, le ayudamos económicamente y que se ponga en marcha, ¿no? Y esto es lo que se hace con una startup, nosotros u otros por el mundo, ¿no? Pero una vez esto se ha puesto en marcha, hay que tener alguien que lo vaya viendo desde fuera, de una forma fría, de una forma neutral, de una forma pues con preparación, que entienda de esto, para evitar pues que por error o pues los emprendedores no vayan a la velocidad que han de ir o se equivoquen en lo que están haciendo o, en fin, que les ayuden. Y esto es lo que nosotros llamamos un consejo, pero un startup pues no puede poner un consejo de 15 personas, ¿no? Tiene que ser un consejo pues que a lo mejor son los mismos que lanzan el tema, alguien que ha puesto dinero y a lo mejor pues algún profesor pues que en nuestro caso siempre tenemos algún profesor, ¿no? Es decir, que es un consejo de 3 o 4 personas, pero que tiene una cierta independencia para ver que todo se está haciendo de acuerdo con el business plan y que está saliendo adelante, o si no está saliendo adelante, pues evitar perder un montón de dinero, ¿no? Está claro. No sé si hay alguna otra pregunta adicional. Creo que muchos deben compartir mi sensación. Nos quedaríamos hablando las 3 horas del evento con Pedro, pero tenemos los otros ponentes también. No sé, Octavio, si hay alguna otra pregunta ahora. Estás en mudo, Octavio. No se te escucha. Ahora sí. Muy rápido, Pedro, la última. Yo no sé si ustedes hacen estadísticas o no sé si se puede comentar, pero
en un centro tipo de entrepreneurship, digamos, no hablemos del IES, para hacerlo privado, ¿cuántos startups terminan teniendo éxito de los que inician algún proceso natural, digamos? Bueno, yo creo que es muy difícil decir el último dato que he leído decía que un 21% de los startups tenían éxito, pero yo creo que depende mucho de quienes han desarrollado el startup y de quienes apoyan el startup. A veces hay cosas que no salen adelante, pero no salen adelante pues porque no se han conseguido los fondos o porque no se han conseguido las personas, pero que la idea es buena, que ahí detrás hay una oportunidad, ¿no? Entonces, no es siempre un problema de que no haya oportunidad. El tema es que para que la cosa tenga éxito hace falta que haya la oportunidad, que haya fondos para hacer frente a todo esto, que haya un buen plan de negocio y que todo esto se ponga en marcha con las personas adecuadas y una buena supervisión pues, de este pequeño consejo. Claro, si no tienes todas estas cosas, pues es más difícil que esta operación de pasar de una idea a una empresa pues no salga bien, pero precisamente todo lo que desde que el profesor Howard Stevenson lanzó el primer curso en Harvard sobre este tema, pues todo lo que se ha hecho ayuda, es ayudar a que una buena idea se pueda convertir en una gran empresa. Y tenemos también muchos ejemplos de esto. Compañías como Apple, Google, Microsoft, estos monstruos mundiales enormes, todos empezaron pues en un garaje, ¿no? Así es. Muy bien. Otra vez está mudo, Octavio. Encantado y felicidades porque es una gran idea apoyar a la iniciativa emprendedora. Es lo que necesita nuestra economía a nivel mundial. Así que muchas felicidades y muchos éxitos. Muchas gracias, Pedro. Me sumo al agradecimiento, Pedro. La verdad que muy inspirador tu testimonio. Muy agradecido. Vamos a darle ahora la bienvenida a José Manuel